En Red County, San Andreas, tenemos capacidad de acceso a un curioso pueblo llamado Blueberry. En él, existe un complejo de apartamentos bastante curioso, ya que posee varias viviendas bloqueadas. Una de estas es una ya muy famosa, conocida como la escena del crimen de Blueberry en la comunidad angloparlante. Esto ha sido motivo de especulación desde el lanzamiento del juego y su descubrimiento por parte de los jugadores. ¿Acaso Rockstar nos ha ocultado algo? En este vídeo, hablaremos sobre este complejo de apartamentos, y me tomaré el tiempo de investigar y analizar la evidencia que pueda recabar respecto a este mito. Explicación del mito. La escena del crimen de Blueberry está ubicada en un complejo de apartamentos del mismo pueblo, en el condado de Red County, San Andreas. La misma se compone de una puerta bloqueada con cintas policiales. En la noche, esta escena se ilumina por una luz de procedencia misteriosa, debido al fenómeno Vertex Colors. En cuanto al por qué están estas cintas policiales aquí, esto ha sido motivo de especulación e investigación de parte de la comunidad del Midhunting. En el resto del complejo apartamental, hay otras 4 casas bloqueadas. Las dos más conocidas, son estas dos, que están bloqueadas por tablas de madera. Pero hay otras dos. Está esta, que está bloqueada por concreto, cemento o algún material desconocido, y luego esta, que está bloqueada con tablas de madera en su completitud. Como la escena del crimen, la razón de estos bloqueos ha sido motivo de especulación por parte de la comunidad. Algo curioso que sucede con la casa de la escena del crimen, y una de las casas bloqueadas por tablas, es que en la noche, las luces de atrás se prenden. Esto podría ser un simple error por parte de Rockstar, así que no nos vamos a poner conspiranoicos con esto, porque me parecería muy poco riguroso. En este lugar, también tenemos un piso franco, disponible desde la misión de Green Sabre a un precio de $10.000. Dentro hay un interior que se repite en muchas otras casas del campo, posiblemente todas. Si vamos al cuarto de la casa, veremos estas paredes, que parecen manchadas con sangre, pero yo no estaría tan seguro. También es posible que sea ladrillo, véase el mal estado en el que está la pared. Con esto tampoco vamos a especular mucho, nuevamente, para evitar especulaciones sin sentido. Entre las especulaciones del porqué de estos lugares, algunos han dicho que aquí ha ocurrido un asesinato. Otros dicen que hubieron actividades relacionadas con Epsilon. También especulan que el organizador de las carreras ilegales fue encarcelado, y por eso bloquearon la entrada a su casa. Así y muchas hipótesis más, que nunca fueron confirmadas. Algo interesante respecto a la hipótesis de los crímenes, es que en la antigua página oficial de GTA San Andreas, accesible por archive.org, podemos leer lo siguiente. En el centro del estado de San Andreas, Blueberry es una comunidad granjera y hogar de la cervecería Fleischberg. Al oeste de la granja local, Blueberry Acres, se encuentra una gran colina, conocida localmente como The Panopticon. The Panopticon ofrece vistas tanto de Bone County como de Flint County, además del aeropuerto Easter Basin, en San Fierro. Estamos seguros de que algunos crímenes toman lugar aquí, pero actualmente, no sabemos cuáles. Respecto a esta última parte, ni a mí ni a la comunidad le quedó claro si se refiere a The Panopticon, a Blueberry, o a los dos. Incluso si se refiere a Blueberry o a los dos, no queda claro, tampoco, si se refiere a esta escena del crimen, ni tampoco es evidencia de que efectivamente hubo un asesinato en ese lugar. Esto último lo aclaro porque, algunos intentan decir que hubo un asesinato en la escena del crimen por medio de esta información, cosa que es una falacia, pues es ir más allá de lo que Rockstar nos dice. Con crímenes puede referirse a cualquier cosa. Puede referirse a carreras ilegales, a robos, a corrupción, a asesinatos, y una cantidad infinita de posibilidades. Ahora sí, pasemos al análisis y la investigación del mito, donde analizaré varias hipótesis, incluidas las de un blog que trata este tema extensamente. Además, haré investigaciones en el juego e intentaré buscar info por internet, a ver qué es lo que me encuentro. Análisis e investigación del mito. En primer lugar, vamos a analizar la hipótesis más conocida, y por algún motivo más seguida de todas. Esta hipótesis es la del asesinato. Uno de los argumentos para soportar la conclusión de que hubo un asesinato, es el siguiente. Si hubieran ocurrido crímenes menores, entonces no pondrían cintas policiales. Pusieron cintas policiales. Por tanto, tuvieron asesinatos. Este argumento, es un argumento malo. Se formaliza así. La conclusión no se sigue de las premisas. Para soportarla válidamente, modifiqué el argumento. Esto se lee de la siguiente manera. Si hubo un crimen y no fue un crimen menor, entonces no pondrían cintas policiales. Si hay cintas policiales, entonces hubo un crimen y un asesinato. Hay cintas policiales. Por lo tanto, hubo un asesinato. Esto es válido, como podemos ver en esta página.
El problema que hay con esto, es que en realidad las premisas son falsas. En particular, la primera y la segunda premisa son falsas. ¿Motivo? Leyendo varias páginas acerca del uso que le dan a las cintas policiales, no parece estar restringido solo a crímenes mayores o asesinatos, sino a resguardar lugares, ya sea porque hay que cuidar de la escena en la que hay una investigación, o porque el lugar es peligroso. En algunos lugares he leído que es por crímenes de rango mayor, aunque esto no solo son asesinatos, sino también robos de alto perfil. Aún con esto, podemos decir que no solo se restringe a asesinatos, y que es posible que lo pongan en escenas de crímenes menores, o en situaciones en las que ni siquiera hubo un crimen. Por ello decimos que las dos premisas son falsas. Algo a aclarar, es que esto no implica que sea falso, en realidad, la hipótesis de los asesinatos queda indeterminada. Otra cosa a considerar es que, aunque sabemos que el uso que le pretende dar Rockstar a las cintas policiales es probablemente similar al uso que se le da en la vida real, no sabemos con certeza si es idéntico al uso real o no. Solo sabemos que se nos han abierto las posibilidades, en algunos casos, se usan para situaciones en las que no hubo crímenes. Aún así, vamos a seguir investigando en el contexto de una posible escena del crimen, porque si nos basamos en arrestos u otros sucesos, ahí sí que no vamos a tener datos para confirmar o refutar esas hipótesis. Por ello, seguiré con la hipótesis del crimen, aunque ustedes, si gustan, pueden investigar con la hipótesis del no crimen. Respecto a la evidencia de parte de la página oficial de Rockstar Games, esto no es concluyente. Que diga que hubo un crimen, aunque interesante, no implica necesariamente que hubo un asesinato. Por otro lado, en vista de ninguna otra evidencia, es probable que se refiera a las carreras ilegales, pero también es posible que se refiera a algún otro crimen, así que veo a esta probabilidad como una probabilidad media de ser verdadera, aunque admito que no soy ningún experto en lógica inductiva ni en teoría de la probabilidad. Respecto a qué pasó en la escena del crimen, pudieron haber pasado muchas cosas, y no solo crímenes. Suicidios, accidentes, incendios, asesinatos, robos, detenciones, una ocupación ilegal, y otros sucesos de orden mayor. Ahora, nos vamos a parar a ver el análisis e investigación que hicieron unos Midhunters en un blog brasileño y analizar la evidencia. Ya de primeras, tengo que decir que parece que los autores del blog hicieron un poco bastante de gimnasia mental para llegar a sus conclusiones, y en algunos casos carecían de pruebas. Hay mucho por analizar de este blog, por eso no lo voy a analizar detalladamente en este vídeo, pero sí hice un TXT donde realicé el análisis detallado, el cual si quieren les puedo compartir en caso de que deseen verificar en qué me baso. En el blog, lo primero que hacen es intentar descubrir quién fue el asesino. De entrada, se presupone que hubo un asesinato, que hay un asesino y que ese asesino es alguien que se pueden encontrar. Estas afirmaciones no se toman el tiempo en probarlas. Pasemos a lo siguiente. Primero analizan dos posibles inspiraciones en asesinos seriales reales. El primero, Ed mito, el cual analizamos detalladamente en el vídeo anterior, el cual te recomiendo que veas. Luego van con otro asesino, que aunque tiene evidencia débil, es más probable que el de Ed Gein. Este asesino es Arthur John Shawcross, o el asesino del río Tennessee. A esta conclusión llegan por medio de este carrete de cable, al lado de la laguna Fisher. Aquí dice Shea Arthur. Primero lo primero, al igual que el mito de Ed Gein, esto no es evidencia suficiente de una referencia, pues sería una falacia de la referencia, además de que Arthur, y nombres o apellidos con J son bastante comunes en los Estados Unidos, así que, para mantener la rigurosidad de la investigación, no vamos a especular mucho. No voy a negar que es algo plausible, pero no puedo decir que es una referencia. Parece que la gente que investiga mitos, en general tienen una obsesión con las referencias, porque ven referencias por todos lados. Incluso siendo verdadera la referencia, esto no implica que esta persona sea el asesino de Blueberry, si es que realmente hay uno. Luego abarcan la posibilidad de Catalina, esta es una posibilidad que yo también investigué por mi cuenta, además de analizar la evidencia que ellos proporcionan. Su hipótesis es algo rara, y me hace preguntar de dónde dedujeron todo lo que dicen. En primer lugar, mencionan que Catalina vive en la casa tapada por cintas policiales. En segundo lugar, mencionan que Catalina asesinó a las personas que vivían en las tres casas tapadas con tablas de madera. En tercer lugar, hacen un mapa con el recorrido de Catalina, que sinceramente no me tomaré el tiempo de analizar porque de ningún lado se dice de dónde sacaron esa info, me parece algo forzado, y en cuarto lugar, afirman que las tres tumbas son de esas tres casas. Esto parece tener sentido, y aunque de hecho lo hace, obviamente no nos podemos basar en lo plausible de la conclusión para decir que es verdad, porque sería una falacia. Segundo, porque no hay evidencia que respalde esto.
Eso no significa que sea falso, pero no podemos tomar esta evidencia, siquiera como probable en grado medio, si no hay literalmente ninguna evidencia para demostrarlo. Puede que sea verdad, pero no podemos saberlo. Me tomé el tiempo de analizar la hipótesis de Catalina en profundidad por mi cuenta, porque me parecía prometedora, pero lamentablemente nada encontré. Lo que hice fue escuchar sus diálogos y ver las misiones en las que está Catalina, y nada pude encontrar, más allá de que está loca y su aparente odio a los hombres. También leí varios artículos de Wikias e info del juego, pero nuevamente nada encontré. Tampoco encontré algo sobre quiénes están enterrados en las tumbas al lado de la casa de Catalina. Catalina puede ser sospechosa, pero no hay evidencia para demostrar que ella lo sea, así que no podemos saberlo con exactitud sin info adicional. Finalizando con Catalina, se toman el tiempo de intentar hacer un rastro del asesino serial, cosa que me parece un poco forzada, y esta es la parte donde más gimnasia mental hicieron. En primer lugar, mencionan que el asesino, luego de cometer sus crímenes, se fue a Palomino Creek, en concreto, al piso franco que se puede comprar en este pueblo. ¿En qué se basan para afirmar esto? Primero, que el piso franco es igual al de la casa de Blueberry. Este argumento es muy flojito, y podría ser una falacia, aunque no sé concretamente cuál. No porque sea igual significa que sea una casa en la que él estuvo, y si realmente nos vamos a basar en esto, entonces el asesino serial vivió en varias casas del campo, prácticamente casi todas, porque muchas comparten el interior del departamento de Blueberry. Segundo, se basan en que este piso franco posee un cartel que dice que los intrusos serán disparados. Luego dicen que esto es curioso, porque es un pueblo muy cristiano. No sé en qué se basaron para decir esto, posiblemente porque hay una iglesia aquí, cosa que, nuevamente, es muy floja. Luego dicen, que por algún motivo, el asesino se mudó a una playa del pueblo y se suicidó en su silla de ruedas. Nuevamente esto no sé de dónde lo sacaron, pero sospecho que lo del suicidio en silla de ruedas lo dedujeron por medio de una falacia de afirmación del consecuente. Si alguien se suicida tirándose de una silla de ruedas, entonces la silla queda en el lugar. La silla quedó en el lugar. Por lo tanto, alguien se suicidó tirándose de una silla de ruedas. Este argumento es falaz porque hay múltiples razones por las que puede haber una silla de ruedas en este lugar. Esto no significa que la conclusión sea falsa, sino que simplemente la dedujeron de forma falaz. Tampoco estoy del todo seguro si usaron este argumento para hacerlo, solo sospecho que lo hicieron, es la única forma que se me ocurre en la que lo podrían haber inferido. Antes de seguir con esta parte, voy a decir que me voy a saltear varias cosas, pero eso no significa que no me tomé el tiempo de analizarlas detalladamente, lo hice, pero es más de lo mismo, info incomprobable, falacias, etc. Para finalizar, en la silla de ruedas encuentran esta hora, las 2:30. Mi compañero Bob el aventurero me ayudó a encontrar la textura de dónde viene esto, y la verdad es que es algo interesante. No sé si esto sea algo intencional, es posible, pero incluso si lo hubieran hecho a propósito, no sabemos qué significado tendría. Lo único que puedo decir, es que la textura es la que usan casi todos los semáforos, o sea que no es una textura hecha especialmente para la silla de ruedas. El chico que investigó esto, fue a la casa de Palomino Creek, y a eso de las 2:30 de la tarde, salió de la casa. En ese momento, un pez lo atacó porque sí. Luego, su amigo hace lo mismo, saliendo a las 2:30 de la madrugada, y le pasa lo mismo con otro pez. Cabe recalcar que por lo menos uno de los chicos es un modder, así que perfectamente puede falsear cosas y hacerlas creíbles, o bien usar algún truco o algo, dado su conocimiento profundo del juego. Yo intenté repetir esto, lo hice como 4 veces fuera de cámaras, y también lo realicé más veces mientras grababa. No encontré absolutamente nada, así que permítanme dudar de la veracidad de esto. La investigación grabada la pueden encontrar en la lista de investigaciones sin editar. Como lo dice su nombre, estos vídeos no pasaron por ningún programa de edición, aunque en algunos casos se les bajó la calidad para que pesen menos. Ahora, ya terminando con lo del blog, quiero aclarar que toda esta investigación hecha por los Meat Hunters brasileños es algo interesante, y me pareció bastante completa, porque parece ser que abarcaron cualquier posibilidad que se les ocurrió, especularon, criticaron un poquito sus propias ideas. El problema es que muchas cosas no pueden comprobarse, o se basan en falacias, como la falacia de la referencia. No encontré otro lugar en el internet que abarcara tantas posibilidades como este blog que me pasaron, por eso consideré necesario el hablar de este. En cuanto a otras posibilidades, me tomé el tiempo de considerar la de Epsilon, pero no hay mucha evidencia más allá de que el complejo está ubicado en Blueberry. También la del organizador de carreras, pero tampoco hay mucha evidencia. ¿A qué conclusión llegué?
Bueno, se me ocurrieron dos cosas. La primera posibilidad es que en realidad esto no tiene ningún significado. O sea, que la escena del crimen es solo un lugar con cintas policiales, pero Rockstar nunca pretendió que algo haya pasado en el lugar ni que haya alguien involucrado. Esto es perfectamente plausible. Voy a usar un ejemplo para que se entienda mejor esto. Hablemos de la casa de CJ. ¿Quién construyó la casa de CJ? Pues a Rockstar seguramente ni se le ocurrió, ni tampoco puede encontrarse al que lo hizo. Si le preguntas a Rockstar, evidentemente dirían que sí, que alguien la construyó, pero seguramente no te responderían quién lo hizo, cómo lo hicieron, cuándo, etc. Esto podría ser lo mismo. Seguramente responderían que algo pasó aquí, pero quizás ni siquiera se les haya ocurrido qué cosa específica pasó aquí, ni quién estuvo involucrado ni nada. La otra posibilidad es que sí se les haya ocurrido, pero que por algún motivo desconocido, no es posible descubrirlo por nuestra propia cuenta, es decir, es imposible a menos que Rockstar nos lo diga. Cabe aclarar, que estas posibilidades no las afirmo, pero en vista de toda la evidencia, son algo más plausibles que la otra evidencia que analizamos. Este mito es difícil de analizar, requiere mucha especulación, pero cuando nos topamos con esto, lo mejor es no tomarse muy en serio las especulaciones que hacemos, a menos que tengamos evidencia concreta para soportarlas. No puedo decir que todo lo que analizamos aquí es falso, pero tampoco puedo decir que es verdadero, y todo apunta a que alguna de las dos posibilidades que mencioné son las más plausibles. En cuanto a si realmente ocurrió un asesinato aquí, esto es difícil de saber, y así como es posible que haya habido un asesinato, es posible que haya habido un accidente, un secuestro, un encarcelamiento, etc. Así que, sin más, pasemos a la conclusión. Conclusión. Como dije, es difícil establecer una conclusión, incluso en probabilidades. Por ello, dejaré todas estas conclusiones así. ¿Qué pasó en la escena del crimen? Indeterminado. Asesinato. Posible, indeterminado, no hay evidencia. Asesino en Blueberry. Posible, indeterminado, no hay evidencia. No es posible saber qué pasó. Probable. Se despide, Storm.